gobierno eliminó las retenciones? No, pero el gobierno redujo las retenciones temporalmente de los principales cultivos, pero sí eliminó las retenciones de lo que tiene que ver con las economías regionales. De la soja, por ejemplo, del 33% al 26% y de los derivados de soja del 31 al 24,5%. Y finalmente en economías regionales, cuando hablamos de economías regionales estamos hablando de azúcar, algodón, arroz, vino. Estas directamente fueron eliminadas las retenciones allí y estas sí que no son temporales. Al menos así lo anunció hoy el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia con el ministro de Economía Luis Caputo. Déjame que te pregunte, Martín, ¿cómo lo viste a esto? ¿Es algo que se esperaba? Vos que haces un seguimiento constantemente de las noticias y qué es lo que está pasando, ¿estaba un poco en la mesa de que esta noticia podría llegar a salir? El campo lo venía reclamando hace muchísimo tiempo, incluso antes de que suba al poder Javier Milei. Se esperaba, pero no se esperaba quizás para tan temprano, claro, ¿no? Lo que pasa es que pasaron cosas, el clima no ayudó, se empezó a complicar, empezó a haber incertidumbre sobre los rendimientos de los cultivos, el campo empezó a hacer con más fuerza este reclamo y evidentemente el gobierno consideró que era prudente acelerar los tiempos, por lo menos de manera parcial, ¿no? Porque no es una quita total y hay que ver cómo puede afectar la recaudación. Claro. Dice el gobierno que la recaudación creció de manera tal que puede posibilitar que se tome esta medida sin afectar la recaudación total y la capacidad del Estado de mantener sus ingresos a flote. Es que ahí mencionaste varias variables que son importantes en este momento, algunas para tomar esta decisión, como bien decías, por ejemplo, la recaudación pasada y futura, ¿no? También porque recordemos en un contexto donde el gobierno busca el superávit fiscal como una medida importante, por eso están reduciendo el gasto también y de allí eso puede acompañar la baja de impuestos, pero bueno, también han utilizado las retenciones para financiar parte del gasto fiscal que tienen. Esto por un lado. Por otro lado, decías la cuestión climática, que eso es algo que excede a cualquier gobierno. Y desde ya que algo que no mencionaste, pero también que se pone sobre la mesa y que ha perjudicado mucho al campo es el tipo de cambio, que tanto venimos hablando de este esquema cambiario que quizá no es el más beneficiado el campo en este momento.